he estado pensando sobre la necesidad que tenemos de entender los tiempos que estamos viviendo desde un punto de vista profético, podríamos decir. Todos sabemos que Cristo Jesús viene a buscar a su iglesia en un día que está cercano. Todos hemos oído hablar acerca de eso y me temo que hay muchas personas que aún están confundidas al respecto, por lo cual creo que el Espíritu Santo debe trabajar muy fuertemente, especialmente en los hijos de Dios, a fin de traer claridad y comprensión sobre los tiempos que estamos viviendo. Les invito a leer el pasaje de San Mateo capítulo 24. Voy a dar lectura a modo de introducción a los versos 37 al 39 que dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Hay algo en este pasaje que llama profundamente mi atención y creo que es importante examinarlo. Habla de los días de Noé. Sabemos que la historia de Noé está asignada por el arca y por el diluvio, pero este pasaje habla de los días previos al diluvio. Dice que mientras Noé predicaba y anunciaba el juicio de Dios, la gente hacía como que no oía. Lo consideraban un loco que hablaba y decía cosas sin corduras. Hasta que Noé entró en el arca y ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pensaba en esta frase: ellos no entendieron, no comprendieron qué era lo que sucedía. Y me temo que el día de hoy, similar a los días de Noé, hay mucha incomprensión también sobre las cosas que están aconteciendo, sobre las muchas señales que están ocurriendo, sobre el anuncio del juicio universal sobre el mundo. Se predica la palabra de Dios, se invita a acercarse a Dios en arrepentimiento y fe, pero la gente sigue como embobada, sin entender nada de nada. En los días de Noé, la gente simplemente no prestó atención, siguió con su vida normal, se casaban, se daban en casamiento y no hay problema con eso. El problema es que no comprendieron la dimensión espiritual de todo lo que estaba aconteciendo. Y como no entendieron, no se apercibieron. Y como no se apercibieron, perecieron bajo el juicio de Dios. Bueno, dice Jesús que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Allí en el pasaje paralelo de San Lucas 17, los versos 26 al 30 dice: «Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos». Pero aquí agrega algo muy interesante. Dice: «Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste». Lo que tenemos hasta aquí son eventos de la historia que para la cultura judía le resultaban bastante conocidos. Por un lado tenemos a Noé y el arca, y Lucas agrega a otro personaje de la historia, a Lot, quien se salva por un pelo de morir consumido por el fuego al escapar de Sodoma. Creo que nosotros también hemos oído ese relato. Entonces, por un lado tenemos a un Noé que construye un arca enorme, la cual constituyó un tremendo signo de interrogación para la gente. Porque ¿qué es eso? Es un barco, pero un barco es para navegar sobre las aguas. ¿Y dónde están las aguas? Las aguas no estaban por ninguna parte. Nunca antes había llovido sobre la tierra. Para ellos era una tontería que alguien dijera: va a llegar el día en que va a caer agua del cielo. Pero Noé actuó en obediencia a Dios y predicó el arrepentimiento porque el juicio de Dios venía. Sin embargo,
Lejos de arrepentirse la gente, se burló de él. Y yo me pregunto, ¿no sucede lo mismo en nuestros días? Hay gente que no cree que Cristo venga. Lo ven como un mito, una cosa loca, algo que no tiene sentido. Y así como la gente en los días de Noé no comprenden, no entienden las señales, y Dios está poniendo a Noé, el tiempo de Noé, como un tiempo similar a los días de su venida, de modo que si no vemos eso, nos estamos perdiendo una parte muy importante de nuestra experiencia espiritual. Jesús habló de los días de Noé, hizo referencia a los días de Noé y dijo que como en los tiempos de Noé sería su segunda venida, pero también comparó este tiempo con el tiempo de Lot. Y aquí hay dos señales muy interesantes, porque no es lo mismo el tiempo de Noé que el de Lot. Hay diferencia. Entonces, ¿cómo podemos usar estas dos señales y al complementarlas tener una figura de los tiempos previos al regreso del Señor? Aquí lo que tenemos son dos señales, los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Noé construyó en obediencia a Dios el arca donde se salvó él y su familia. Lot, sin embargo, él llegó a Sodoma en total desobediencia, porque no se había percatado de la orientación que el Señor le estaba dando. Y permítanme decirle que lo que yo veo aquí es a dos tipos de personas, o dos tipos de iglesias, si lo prefieren. Está la que podríamos llamar la iglesia Noé y la que podríamos llamar la iglesia Lot. Y aunque iglesia hay una sola, estas frases nos pueden ayudar a examinar mejor nuestra realidad como hijos de Dios. Así como Dios está llamando a la iglesia Noé, aquella iglesia que marcha en obediencia, aquella iglesia que construye, que avanza, que cree, también llama a la iglesia Lot, aquella que actúa en desobediencia, que busca lo suyo propio y que se mimetiza con el mundo que lo circunda. Dios también la llama a salir de ahí, a escapar por su vida. Por favor, capten la diferencia. Noé como el prototipo de la iglesia que marcha en santidad y en obediencia, y por el otro Lot como el prototipo de la iglesia incrédula, apóstata, la que cree que puede manejar las cosas, sin embargo se termina contaminando. Y si bien Dios guardó a Lot, él debió huir, escapar de aquel lugar donde vivía, producto de su desobediencia, hasta llegar al lugar en donde Dios lo puso a salvo. Quisiera llamar vuestra atención en esto. Si usted es una persona que se identifica con Noé y que trabaja incesantemente en obediencia, en pro de extender el reino de Dios, todo esto un día será refugio para que usted pueda ser libre del gran juicio que Dios traerá contra la humanidad. Pero si usted es un Lot, una persona no demasiado espiritual, más bien inclinada a las cosas materiales, un tipo de persona que si bien cree en Dios, siempre se mantiene a cierta distancia, bueno, o sales de ahí o estás muerto. Este es el tiempo de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Note que cuando el Señor habló de aquel tiempo, habló pensando en este tiempo, en estos días. Dijo, va a ocurrir algo parecido los días de mi venida. Y pone a Noé y pone a Lot como prototipos de la clase de personas de estos tiempos. Pero la gente no entendió, no interpretó, no hizo una lectura profética de los acontecimientos. Creo que tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales y dejar que Dios hable a nuestro espíritu primeramente. Hay gente que predica el arrepentimiento, el apercibimiento porque el Señor viene. Construye figuradamente un arca predicando y mostrando a otros el camino de salvación. Sin embargo, muchos no quieren oír. Y no me refiero solo a los incrédulos, me refiero a aquellos que no niegan, pero tampoco sirven, no se alertan, siguen con su rutina de la vida simplemente. Desgraciadamente pasa esto en nuestros días. Dios sigue hablando. En tiempos de la mayor crisis de la pandemia, no es que Dios no habló, siguió hablando con mucha más fuerza todavía. Pero ¿cuántos escucharon el mensaje realmente? Entonces hay una iglesia que construye en obediencia, la que hemos llamado la iglesia Noé. Todo el mundo se burla de ella, y así como a Noé lo trataban de loco, igual es para esa iglesia Noé en este tiempo. Pero está la otra iglesia, la que hemos llamado la iglesia Lot,
aquella iglesia indiferente, impasible. Dios también la llama para que salga de la mundanalidad, para que renuncie al paganismo, para que escape al perverso sistema humanista. Vivimos en una sociedad vaciada de principios morales y espirituales y no podemos dejarnos arrastrar por esa corriente. Miren lo que dice Deuteronomio 32:32, sírvanos de advertencia. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Las uvas de Sodoma son uvas ponzoñosas, son uvas dañinas, perjudiciales. Dios no quiere que participemos de ellas. Ahora fíjense cuán grande es el amor de Dios, porque llama no solo a aquella iglesia obediente, constructiva, valiente, que busca de Dios, como la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis, sino que también busca a la otra, al indiferente, a la soberbia, como lo era la iglesia de la Odisea, que se jactaba de sus logros personales y que dice: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Y qué le dice al Señor? ¿Acaso no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Que Dios nos libre, mis hermanos. Esta es la iglesia que no entiende, la iglesia que no ha logrado dimensionar los tiempos que estamos viviendo, que está sumida en la ignorancia, que no ha comprendido la señal, el propósito de Dios por sobre todas las cosas. Cuando miramos las Escrituras y oímos la voz del Señor es para que, primero, nos ordenemos, segundo, comprendamos y tercero, seamos fortalecidos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ordenar? Tenemos que ordenar nuestra vida, nuestros caminos, nuestras casas. ¿Qué es lo que debemos comprender? Debemos comprender lo que Dios está hablando para poder actuar en obediencia y en plena certidumbre de fe. ¿Y para qué seremos fortalecidos? Para que nuestra relación con Él sea firme, se establezca con firmeza. ¿Se da cuenta cuán necesario es volvernos de corazón a la palabra de Dios? Escuchar lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en este tiempo. Cuando David estaba para morir, tuvo una conversación muy seria con su hijo Salomón, quien lo sucedería en el trono. Le dijo: hijo, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y en 1 de Crónicas 28:19 le dice: Salomón, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Por qué hemos llegado acá? Porque Dios tiene diseños, tiene preceptos, tiene mandamientos, tiene decretos. Y si Salomón iba a construir el templo de Jerusalén, debía hacerlo de acuerdo al diseño original establecido por Dios, es decir, debía construir en obediencia. Yo no sé cuántos me están siguiendo hasta aquí. A Moisés también Dios le mostró cómo debía ser el tabernáculo. Hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios le mostró era figura de cosas celestiales. ¿Por qué debemos hacer las cosas de acuerdo con los planes de Dios y no a nuestros planes personales? Es una buena pregunta. Porque a veces nos consideramos tan entendidos que pensamos que lo que yo disponga está bien. Cuidado. Lo que Dios quiere que hagamos es, escúchelo bien, es una réplica de lo que ya existe en el cielo. Por tanto, el modelo original tiene un fundamento que no puede ser quitado ni modificado. A veces nos cuesta esto, porque siempre queremos salirnos con la nuestra. Miramos el verdor del Jordán y como Lot nos volvemos locos y decimos: allá es donde tenemos que ir, porque esa es tierra fértil. Era un pensamiento carnal, carente de sabiduría. Era hermoso todo lo que veía, sin duda, pero en el cielo no había nada parecido. Yo no sé si esto es muy complicado de entender, pero Dios tiene sus mandamientos y tiene sus diseños. Y muchas veces no los aceptamos porque creemos que tenemos argumentos poderosos para faltarlos, para no aceptarlos, y entonces comenzamos a vivir impíamente.
Hay demasiados cristianos que viven como gente del mundo. Hacen lo mismo que hace el mundo. Tienen vidas destrozadas, familias destruidas, lengua sucia, corazón rencoroso y dicen yo estoy bien. ¿Cómo está usted? Oh, yo estoy muy bien. ¿Y usted? ¿Ha orado alguna vez el Padre Nuestro? Claro que sí. Pero me refiero, ¿ha pensado en lo que contiene, lo que dice el Padre Nuestro? ¿Verdad que hay una parte que dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra? ¿Por qué dirá eso? Porque debemos procurar siempre que nuestra vida coincida con la vida del cielo. Siempre. Qué lástima que hayan tantos que no entienden las señales. Ese es un gran problema. Porque si Dios nos está advirtiendo y no entendemos y seguimos como si nada se nos hubiera dicho, nos estamos exponiendo al peligro sin saber el riesgo que estamos corriendo. Recordaba los trenes nazis que subían a los judíos para llevarlos a los campos de exterminio. Los nazis le decían, lo llevamos a una vida donde ustedes van a estar bien, van a poder trabajar, van a poder producir, van a poder cuidar a sus familias. Y muchos subían creyendo que eso era verdad hasta que llegaban al campo de concentración y se daban cuenta del horror que allí se vivía. Que Dios traiga sabiduría a su iglesia. Hoy Dios habla de muchas maneras. Qué triste es cuando el Señor le dice a su pueblo, después de haber visto sus milagros y sus maravillas, allí en Deuteronomio 29:4 le dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Será que el Señor no quería darles corazón para entender? Yo creo que no. Dios es demasiado bondadoso para negarle algo así. Fueron ellos los que se empecinaron y rechazaron el don de la palabra de Dios para sus vidas. Era un pueblo ciego, miope en el mejor de los casos. No supieron distinguir las cosas que Dios les mostraba. Abraham era diferente. Cuando le tocó separarse de su sobrino, él miró espiritualmente. Él vio las cosas como Dios quería que las viera, no en lo natural, sino con la proyección de lo que Dios había ordenado para su vida, lo que estaba dictaminado en el cielo para él. Creo que Dios nos ha dado muchas señales estos días, y creo que Dios observa no solo el mundo, también observa la iglesia en el mundo entero. Algunos cristianos están en plena obediencia y van a entrar a esta arca de salvación. Pero hay otros que para que puedan entrar deben salir primero. ¿De dónde? ¿De la contaminación? ¿De la vida superficial? ¿De la vida de pecado? Sodoma no es un lugar para los hijos de Dios. Lot vio todo muy bonito, pero desembocó en un desastre de proporciones. Me pregunto qué cosa será que no estamos entendiendo el día de hoy. Quise indagar con dolor, con vergüenza también. Señor, ¿qué cosas no estamos entendiendo como en aquellos tiempos? Quisiera compartir con usted algunas conclusiones y solo pido que el Espíritu Santo las sazone y las ponga a fuego en nuestros corazones. Lo primero que tenemos que entender es que ya no es hora de jugar a ser iglesia. Es hora de tomar las cosas con seriedad y con responsabilidad. La iglesia debe dejar de lado el show y volverse al clamor. Un clamor profundo que suba delante de la presencia de Dios. La iglesia debe entender que este es el tiempo de volvernos a Dios como nunca antes. ¿Por qué? Porque el tiempo de su regreso está cerca y porque nos urge entender las señales para ubicarnos, para entrar en obediencia y construir en obediencia. Dejar de lado la vida de Lot, que tenía un título religioso, pero su vida era una vida perversa. No es tiempo de entretenimiento, eso ya pasó. Hay mucha gente que busca el show, sin embargo el Señor nos está hablando este tiempo para decirnos, es tiempo de cambiar las cosas. Que si ya estamos en cultos presenciales, no es para volver a lo mismo de antes, es para volver con otra actitud, con otra disposición. Dios quiere hacer una cosa diferente. Es decir, no creo que Dios haya permitido una pandemia mundial que nos encerró por más de 17 meses para que volvamos a lo mismo de antes. No. Las cosas tienen que ser diferentes. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que debemos entender es que este tiempo es un tiempo de humillarse, de bajar la soberbia, el orgullo y de volvernos a Dios en humildad.
Muchas veces hemos recitado el verso 14 de 2 de Crónicas 7. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si escuchó bien, entonces se habrá dado cuenta que estas palabras no se las está diciendo al mundo, se las está diciendo a su pueblo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Me imagino que usted ve que cosas como estas están ocurriendo hoy por hoy en todo el mundo, ¿verdad? Si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, cuando vemos las señales como las que estamos viendo en este tiempo, no podemos permanecer impávidos como si nada hubiera ocurrido, no. Es hora de cambiar de actitud. Es hora de desmarcarnos del mundo y entrar en una vida de humillación y de clamor delante del Señor. Solo Él puede perdonar nuestros pecados y solamente Él puede sanar la tierra. Lo tercero que debemos entender de este tiempo es la razón por la cual se cerraron los templos por tanto tiempo. Creo que todo esto, mis hermanos, tiene un sentido espiritual muy importante que debemos saber canalizar. ¿Qué hizo usted durante ese tiempo que el templo estuvo cerrado? ¿Qué pasaba por su mente cada vez que llegaba la hora del culto y resulta que no había culto? ¿Había algo que pasaba en su espíritu o decía, bueno, por lo menos hay una excusa válida para no ir? ¿Les gustó el encierro? Yo creo que no. A mí definitivamente no me gustó. Jamás me esperé una cosa como esa. Pero comprendí algo, que aún aquellas cosas que parecen contrarias y feas, Dios las puede utilizar para potenciar nuestra relación con Él y aprendamos a depender de Él. Allá en 2 de Reyes 4 habla de cuando Eliseo vino a una viuda que estaba desesperada, y Eliseo es figura del mover espiritual de los últimos tiempos. Y llega hasta esta mujer que vive un verdadero desastre familiar. ¿Y qué es lo que le pregunta Eliseo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Es notable cómo el aceite no escaseó, sino hasta que ya no hubo más vasijas para llenar. Y todos alabamos a Dios por eso. Pero no le llama la atención que además Eliseo le haya dicho, enciérrate tú y tus hijos. ¿Por qué? Porque era un tiempo en que Dios iba a hacer cosas maravillosas para ella y para sus hijos. Y ella se movió en obediencia y ocurrió el milagro. Y yo me preguntaba, ¿será que Dios nos encerró para que desarrollemos una mayor intimidad con Él? Es bueno reunirnos y congregarnos, no hay duda alguna de eso. El mismo Señor dice en su palabra que no debemos dejar de congregarnos. Pero cuidado, Dios no solo está en el culto, está también en casa y está también en la intimidad. Si no desarrollas una intimidad con Dios en tu vida personal y familiar, déjame decirte que no ayudará de mucho, aunque asistas a todos los servicios de la iglesia. Debes aprender a cavar tu propio pozo. Debes sacar agua de tu propio pozo. Y yo creo que una de las razones por las que el templo se cerró por tanto tiempo fue para que aprendamos a salir a buscar nuestro propio maná para alimentarnos espiritualmente. Lo cuarto que debemos entender, y que por cierto guarda mucha relación con lo dicho hasta aquí, es que si el Señor nos encerró en nuestra casa fue para ordenarla. Y me refiero a la casa espiritual donde habita el Espíritu Santo, pero también me refiero a la casa donde vivimos con nuestros hijos y familiares. Creo que necesitábamos urgentemente un cambio de pensamiento, renovar nuestra visión, y por eso Dios permitió todo esto. Cuando hablo de ordenar la casa no me refiero a ordenar los muebles y sacudir las colchas.
Hablo de corregir aquellas cosas que nos han socavado como familia por años. Hay familias donde la falta de perdón se ha hecho una práctica tan recurrente que ya no se considera como algo serio. Hay familias donde la moralidad está liviana. Y no me refiero a familias de afuera del mundo. Me refiero a familias que uno las considera como familias cristianas. Muchas veces la iglesia era solo un escape para huir de los problemas de la casa en vez de enfrentarlos con amor y autoridad espiritual. Había gente que iba y se refugiaba en las iglesias, no en Dios, en la iglesia. Y creo que Dios nos ha dicho con todo esto, mira, no te quiero en el templo, te quiero en tu casa porque hay cosas por ordenar. Y por supuesto espiritualicemos esto y hablemos de la casa espiritual y de la mente y del tiempo, etcétera. Está bien, debe ser así, pero no olvidemos que nuestra primera iglesia está allí, donde vivimos, donde comemos, donde dormimos todos los días. Es necesario que la presencia de Dios habite en nuestras casas. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, ustedes son real sacerdocio, entre otras cosas. ¿Y dónde puede desarrollar mejor su sacerdocio, sino dentro de su propia casa? Dios nos está instando a salir de la rutina religiosa y entonces buscar al Señor, ponernos en alianza con el Señor, alimentarnos del Señor. Y así como los israelitas cada mañana salían a buscar el maná en el desierto, es igual para nosotros. Cada mañana, cada día, necesitamos alimentar nuestro espíritu de su presencia. Que nuestras casas se llenen de la gloria de Dios. Pero no solamente por lo que cantamos, sino por nuestras actitudes que hacen que su presencia se sienta cómoda allí. Cuando el pueblo de Israel no sabía dónde poner el arca, cuando David se equivoca y sabe que se equivocó, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde llevamos el arca? Y de pronto se escucha una voz que dice, voy a parafrasear un poco, ¿puedo opinar? Era una voz desde el arca misma que decía, no me manden a cualquier lugar, no me manden a lugares donde no me siento cómodo, mándenme a la casa de Obed-Edom. ¿Quién es Obed-Edom? Obed-Edom es un siervo que me ama, que me quiere, su familia me quiere. Allí me siento cómodo, me siento honrado, me ofrecen el mejor lugar, no se insultan entre ellos, el ambiente es sano, me buscan, me consultan, me tienen en cuenta, llévenme a esa casa porque allí me siento cómodo. En la casa de Obed-Edom puedo leer con toda libertad lo que ellos leen, puedo escuchar sin problema lo que ellos hablan, lo que miran en sus teles, en sus teléfonos, yo me siento cómodo allí. Y creo que Dios está buscando casas donde habitar en plenitud. No sé si me explico. Casas, iglesias como en el Nuevo Testamento. Allí es donde debemos llevar el arca de Dios, la presencia de Dios. No puede haber contradicción en esto. Si venimos a la iglesia, nuestros vecinos saben que así lo hacemos, entonces debemos reflejar la gloria de Dios desde el mismo lugar donde salimos. Hace años atrás supimos de un matrimonio que tenía muchos problemas. Golpes, insultos, niños llorando, aterrados. Cosa extraña. En la ventana pusieron un letrero que decía, aquí oramos para que usted se convierta a Cristo. ¿Qué me dice usted? Un quinto punto y ya estoy terminando. Es tiempo de cambiar las vestiduras. Dice Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento, aceite sobre tu cabeza. Cuando habla de vestiduras blancas, no habla de tela, habla de gloria, de acciones justas, de actitudes, de decisiones guiadas por Dios. Todo el tiempo sean blancos tus vestidos, todo el tiempo, y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Se refiere a la unción gloriosa del Espíritu Santo. Dios habla a su iglesia este día. Quisiera hablar de tantas cosas, hermanos, pero me temo que mis palabras no son suficientes. Por eso pido al Espíritu que las aplique a cada corazón. Estimados, es tiempo de cavar tu propio pozo. Como Isaac, lo que habían pertenecido a su padre ya no existía. Habían sido cegados, entonces él cavó los propios. ¿Qué significa cavar el propio pozo? Significa entender las señales, depender no solamente de lo que nos dan, no solamente de lo que nos dan, lo que llega a nuestra carpa, sino buscar con tesón y ahínco la presencia de Dios cada día. Termino como empecé. ¿Qué es lo que no estamos viendo y entendiendo? Dios dejó claras señales y termino así. Este hombre Noé entró con toda su familia a un lugar que construyó en obediencia. Iglesia Noé, alégrese. Ese lugar que has construido en obediencia te dará la seguridad y la salvación el día final. En cuanto a la iglesia Lot, tiene que salir ahora ya del lugar de desobediencia. Aún hay tiempo
para escapar de lo que viene. Dios haya hablado en este día a nuestras vidas. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, vístete de pureza, vístete de obras justas, vístete de un servicio grato para Dios y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, sí, porque esto no se hace en fuerzas humanas. Es necesario fortalecerse con la presencia y la gracia que Dios derrama por medio de su Espíritu Santo.